Historias por doquier, con Adrián Barreiro. La guerra civil no fue un enfrentamiento aislado, fue, en muchos sentidos, un laboratorio internacional. A España llegaron tanques, aviones y asesores militares que poco después se desplegarían en los campos de batalla europeos. El bando franquista contó con el respaldo constante de la Alemania nazi y la Italia fascista, mientras que la República, aislada por el llamado Comité de No Intervención, dependió casi exclusivamente de la ayuda de la Unión Soviética y del sacrificio de las brigadas internacionales. Al estallar la guerra, el reparto de armamento fue desigual. La República conservó la mayor parte del material militar existente en España: aviones, tanques Renault FT-17 de la Primera Guerra Mundial y gran parte de la artillería. Sin embargo, tenía un problema enorme: la desorganización. Muchos arsenales quedaron en manos de milicias sin formación y el mando estaba fragmentado. Por su parte, los sublevados partieron con menos recursos materiales, pero con una gran ventaja política: la rápida organización y, sobre todo, la ayuda exterior inmediata. El ejemplo más claro lo vemos en el puente aéreo de 1936, cuando aviones alemanes Ju-52 trasladaron al ejército de África desde Marruecos a la península. Ese gesto fue decisivo para asegurar la continuidad de la rebelión. Alemania envió a España la llamada Legión Cóndor, un contingente que no solo aportó hombres, sino también la aviación más moderna de la época. Los cazas Messerschmitt Bf-109 y los bombarderos Heinkel HE-111 o Junkers Ju-87, conocidos como Stuka, dieron al bando franquista la superioridad aérea desde 1937. El episodio más recordado de esa intervención fue el bombardeo de Guernica, en abril de 1937, que simbolizó el ensayo de las tácticas de bombardeo masivo que después arrasarían Varsovia, Rotterdam o Londres. Además, Alemania suministró carros de combate Panzer I. Aunque eran tanques ligeros, armados solo con ametralladoras, resultaban muy superiores a los viejos Renault republicanos. Pero lo más importante fue la formación. Los alemanes enseñaron a Franco nuevas tácticas de guerra rápida que luego se perfeccionarían en la Blitzkrieg. La Italia fascista de Mussolini fue el otro gran aliado de Franco. Envió al llamado Corpo Truppe Volontarie, unos 70.000 hombres que combatieron en distintos frentes. En materia de armamento, los italianos proporcionaron los cazas Fiat CR-32, que durante los primeros compases de la guerra fueron temibles. Su maniobrabilidad los hacía superiores a muchos aviones republicanos. También llegaron tanques CV-33 y CV-35. Estas pequeñas máquinas no podían compararse con los tanques soviéticos, pero en operaciones rápidas eran útiles. La aportación italiana fue además logística, camiones, artillería y un suministro continuo de municiones. Sin embargo, su empeño no siempre fue brillante. En la batalla de Guadalajara en 1937, las tropas italianas fueron derrotadas por las fuerzas republicanas apoyadas por tanques soviéticos. Aquella derrota mostró las limitaciones del material italiano, aunque no redujo la importancia global de su apoyo. La Unión Soviética fue el gran sostén de la República. Envió alrededor de 350 tanques, sobre todo el modelo T-26, que era claramente superior al Panzer I alemán y a las tanquetas italianas. El cañón de 45 mm del T-26 podía perforar cualquier blindaje enemigo, lo que le dio a la República una ventaja temporal en los campos de batalla. En el aire, llegaron los cazas Polikarpov I-15, conocidos como Chatos, y los I-16, apodados Moscas. Eran aviones modernos, veloces y muy eficaces frente a los Fiat italianos y los primeros Messerschmitt. Sin embargo, a medida que Alemania introdujo modelos más avanzados, los republicanos volvieron a quedar en desventaja. La URSS también aportó artillería, fusiles Mosin-Nagant, asesores militares y pilotos, pero su ayuda tenía límites. El material se pagaba con el oro del Banco de España y llegaba con irregularidad. Además, la política soviética se mezclaba con la estrategia militar, generando tensiones dentro del bando republicano. Junto al apoyo soviético, la República contó con el entusiasmo de unos 35.000 voluntarios extranjeros, franceses, británicos, estadounidenses, latinoamericanos y muchos otros. Integraron las brigadas internacionales, que lucharon en batallas como Jarama o el Ebro. En términos de armamento, dependían del material suministrado por la URSS o del que se recuperaba en los frentes. Su impacto militar fue limitado frente a los recursos de Alemania e Italia, pero su valor simbólico fue inmenso. Representaban la solidaridad internacional contra el fascismo. Si analizamos el conflicto desde el punto de vista técnico, observamos lo siguiente.
En blindados, la República tenía mejor calidad gracias al T-26, pero menos continuidad en el suministro. En aviación, la ventaja cambió de manos. Al inicio, los republicanos pudieron resistir, pero desde 1937 la superioridad alemana e italiana fue absoluta. En artillería hubo un cierto equilibrio, aunque los franquistas gozaron de mayor regularidad de municiones y piezas. En infantería, ambos bandos usaron fusiles similares, Mauser en el bando nacional y Mosin-Nagant en el republicano, pero la logística franquista fue más estable gracias a sus aliados. La ayuda internacional fue decisiva para inclinar la balanza. Los franquistas recibieron apoyo constante, moderno y bien coordinado, lo que les permitió consolidar un ejército profesional y entrenado en nuevas tácticas. La República, en cambio, aunque tuvo armas avanzadas en algunos frentes, nunca logró asegurar un flujo constante de material. El Comité de No Intervención, impulsado por Gran Bretaña y Francia, bloqueó las compras republicanas mientras toleraba la intervención alemana e italiana. En resumen, la República luchó con armas eficaces pero escasas, mientras que Franco contó con un suministro estable, continuo y adaptado a las necesidades de la guerra. La Guerra Civil Española fue mucho más que una guerra nacional. Fue el primer campo de pruebas de la maquinaria militar que poco después arrasaría Europa. En España se ensayaron tácticas de bombardeo, de blindados y de coordinación aérea que luego se perfeccionarían en la Segunda Guerra Mundial. El armamento y la ayuda extranjera marcaron el desenlace. Sin la intervención alemana e italiana, es difícil imaginar que Franco hubiese vencido en 3 años. Y sin la ayuda soviética, la República habría caído mucho antes. En definitiva, la guerra civil fue una guerra española, sí, pero también fue una guerra internacional, librada en suelo español. Una guerra donde las armas hablaron tanto como las ideologías, y donde se anunció, con 3 años de adelanto, la tragedia que estaba por llegar a todo el continente. Historias por doquier, con Adrián Barreiro.